Bueno, y por último, para continuar con nuestro receso, vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Montiel López, médico especialista en medicina interna, egresado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con múltiples reconocimientos y acreditaciones, siendo consejero titular del Consejo Mexicano de Medicina Interna, coeditor de la Revista de Medicina Interna en México, Fellow of American College of Physicians, con una gran trayectoria académico-asistencial, siendo profesor de pregrado en el IPN y profesor de posgrado en Medicina Interna en la UNAM, con sede en Centro Médico Nacional 20 de noviembre, misma sede donde ejerce como profesor adjunto de Medicina Interna actualmente. El día de hoy nos trae una charla muy interesante sobre incretinas en el 2025, qué dicen los ensayos clínicos y qué ocurre en la vida real. Un aplauso, por favor. Gracias, buen día. Pues es difícil llenar el espacio después de tener a tantas personalidades de la medicina interna como acabamos de tener. Intentaré hacer lo posible para no defraudarlos. Gracias, doctora Kaki, por su invitación tan gentil. Siempre es de reconocer el interés genuino que tiene por la educación médica continua. Gracias por incluirme. Y gracias a la Solami, gracias al Colegio de Medicina Interna, gracias a la Academia Nacional de Medicina, gracias al doctor Carrillo Esper. El título de la charla, la verdad es que fue un tema bien interesante porque la doctora Castro, que nos precedió hace un par de charlas, nos habló sobre todos los efectos pleiotrópicos que tienen los agonistas del receptor de GLP-1 y también nos habló un poquito de la terapia dual, cuando incluimos el GIP, pero todo esto que ella nos tocó es lo que hemos ido recibiendo durante los últimos 15 años sobre ensayos clínicos controlados. Nosotros sabemos que la selección de los pacientes en los ensayos clínicos controlados es muy minuciosa. El seguimiento, la selección de los pacientes, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Y muchas veces nosotros tratamos de traslapar la información que leemos en los artículos hacia nuestra práctica diaria. Y en no pocas ocasiones nos encontramos con que no podemos replicar lo que vemos en los ensayos clínicos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que en la vida real se comporta de manera distinta el ser humano. En la vida real no son los pacientes superseleccionados, no reciben llamadas de un nutriólogo cada semana, ni tienen visitas al hospital cada 15 días, ni llevan bitácoras ni aplicaciones especiales. Esos son los ensayos clínicos controlados. Y son importantes porque sin ellos no podríamos entender lo que hoy les voy a presentar. En los ensayos de vida real se meten a los pacientes o se incluyen a los sujetos de estudio prácticamente casi sin criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son que tengan un diagnóstico, que tengan cierta terapia y que completen el seguimiento. Pero no hay temas que restrinjan que si tal grado de tasa de filtrado glomerular, que si tal nivel de hemoglobina glicada, que si tal fármaco. Entonces, de ahí viene la relevancia de esta charla. Tratemos de entender qué es lo que reportan los ensayos de vida real que ya tenemos al día de hoy sobre la terapia incretínica. Entonces, declaro que no tengo conflictos de interés para esta charla. Vamos a hablar rápidamente, si el tiempo nos lo permite, sobre... Me voy a brincar la primera parte, que es el efecto incretina. Creo que la doctora Castro lo explicó de manera magistral. Vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de las incretinas, qué son los ensayos de vida real, cuál es la pregunta que nos hizo generar esta charla, y después diferentes resultados de los ensayos de vida real en distintos escenarios: diabetes, obesidad, enfermedad renal, desenlaces cardiovasculares, qué hay de los desenlaces más emergentes que se están reportando sobre hígado. Ya nos habló la doctora sobre enfermedad vascular periférica, qué hay de las ya tan olvidadas quizá al día de hoy, inhibidores de DPP4, que también utilizan la vía de las incretinas. De hecho, fueron podríamos llamar las incretinas de primera generación, los inhibidores de DPP4. Y después de esto haremos una pequeña comparación entre lo que nos reportan los ensayos clínicos controlados con lo que nos reportan los ensayos de vida real. ¿Qué tanta diferencia hay entre unos y otros? Para finalmente llevar algunas perlas a casa. Bueno, esto me lo voy a brincar, ya lo comentó la doctora Castro. Nada más como breviario cultural, la palabra incretina, que viene del
un acrónimo de Internal Secretion of the Intestine, por si no lo sabían. Ese es un concepto interesante. Bueno, pero ya sabemos que son moléculas que se liberan en respuesta al estímulo, que en este caso es la ingesta de alimentos. No solamente los carbohidratos, también los lípidos y muchas proteínas pueden generar la secreción de estos fármacos de incretinas. Y la enzima, el tema de las incretinas endógenas que todos tenemos es que tienen una vida media muy corta. Su vida media es de 2 minutos y se ven degradadas por la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4. Entonces, es ahí donde entra el nicho de acción de los inhibidores de DPP4 para prolongar el efecto de las incretinas endógenas. Entonces, dicho esto, pasemos un poquito a lo que hoy les quiero transmitir. Las guías de manejo para todo lo que tiene que ver con diabetes, metabolismo, riesgo cardiovascular, desenlaces renales, sufrieron un giro muy importante en los últimos 3 o 4 años. Y esto era muy importante, era algo que se veía venir, pero que no nos animábamos a hacer. Dejamos de ver el manejo de la diabetes con un efecto, con un enfoque glucocéntrico. Y eso es muy importante porque nos permitió mirar afuera de la caja, nos permitió mirar que nosotros tenemos que observar todos aquellos problemas o factores que están contribuyendo para que la diabetes sea una enfermedad tan compleja. La diabetes no la podemos resumir como que es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, nada más. Quizá hoy por hoy tendríamos que considerar con mucha mayor relevancia el tejido adiposo enfermo, la adiposopatía. Porque es de ahí de donde se genera todo el defecto metabólico, es de ahí donde parte todo el defecto metabólico. Entonces, cuando nosotros podemos dejar de ver el trastorno metabólico con un enfoque glucocéntrico exclusivo y empezamos a ver desenlaces cardíacos, desenlaces renales, problemas de inflamación, problemas de aterosclerosis, entendemos que nosotros tenemos que migrar hacia una plataforma multisistémica tanto de fisiopatología como sobre todo de terapia y de tratamiento. Esta es la clasificación de las terapias incretinas. Las podemos meter al día de hoy en 3 grandes grupos. Los primeros que comentamos por tiempo, los inhibidores de DPP4, todos aquellos que terminan en gliptinas. También dentro de ellos hay unos que son más viejitos, hay otros que son más nuevos, y hay unos que son más efectivos que otros, ¿no? Después tuvimos los análogos de GLP-1 con el precursor que fue el Exenatide, que ya nos comentó la doctora, y bueno, con las moléculas que actualmente ya tenemos, ¿no? Sobre todo el uso, la semaglutida como análogo de GLP-1 solo. Y las terapias duales, que tenemos la fortuna que llegaron a México el año pasado con tirzepatida, que es una combinación de péptido insulinotropo gastrointestinal y que viene combinado junto con el análogo del receptor de GLP-1. Pero ya están en puerta el triple agonismo. Ya la doctora nos habló de retratutide, que es una combinación de agonistas de GLP-1, glucagón y péptido gastrointestinal. Y hay otras combinaciones que viene una combinación de un GLP-1 con amilina para incrementar la vida media, etc. Bueno, no me desviaré en eso, pero bueno, la clasificación de las terapias incretínicas cada vez se va complicando más, ¿no? Y está bien, eso es bueno, porque nos permite un abanico mucho mayor de posibilidades terapéuticas. ¿Por qué son importantes los ensayos de vida real? Bueno, ya lo comentamos. Primero porque pues, son estudios, como lo van a ver, de una gran cantidad de gente. Son estudios de base poblacional, son estudios de los que se pueden tomar conclusiones epidemiológicas importantes. ¿De dónde se toman? Pues obviamente de estas bases de datos nacionales que tienen algunos países, sobre todo de primer mundo, que sí se dedican a tener buenos registros epidemiológicos y que nos comparten su información. Muchos de estos estudios en ocasiones son registros electrónicos y de base de dispositivos que tienen en diferentes centros, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los ensayos de vida real? Bueno, que justamente la multiinteracción de factores en ocasiones no nos va a permitir atribuir un efecto
exclusivo a una maniobra. ¿A qué me refiero? Que si nosotros estamos incluyendo pacientes diabéticos en donde estamos probando o queremos demostrar la efectividad de algún fármaco, pero ese paciente, aparte de recibir el fármaco que queremos probar, recibe 4 o 5 fármacos más para alcanzar su control, cuesta mucho trabajo, no es imposible, pero cuesta mucho trabajo poder desgregar o atribuirle el peso específico al desenlace al fármaco que nosotros queremos evaluar. Entonces, es por eso que quizá no son no son perfectos, pero para la toma de decisiones en el día a día, en el consultorio, yo creo que es la mejor evidencia a la que podemos tener acceso. ¿Cuál es la pregunta clínica central? Pues esto, básicamente, si existen o no diferencias entre los ensayos de vida real y los ensayos clínicos controlados. Entonces, pasemos un poquito a lo que tiene que ver con diabetes y riesgo cardiorrenal. Ya habló la doctora muy bien de los diferentes ensayos clínicos controlados grandes, pivotales, ¿no? El estudio LEADER, todo el programa SURPASS, el programa STEP, el programa SURMOUNT, y cuando hablamos de inhibidores de DPP4, pues recordemos fármacos, ensayos como el Carmelina, como el TECOS, ¿no? que han evaluado en ensayos controlados a los inhibidores de DPP4. El primer ensayo de vida real que les traigo es este trabajo que evalúa pone a competir a los análogos de GLP-1 contra los inhibidores de DPP4 en pacientes con diabetes tipo 2. ¿En qué encontramos? Bueno, evidentemente, será de esperarse, los análogos de GLP-1 tienen un efecto mucho mayor en reducción del MACE de 4 puntos, es decir, muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, infarto de miocardio fatal y no fatal, enfermedad vascular cerebral fatal y no fatal. Entonces, hay una reducción del hazard ratio del 79% en el MACE, hay una reducción del 0.62% de hazard ratio en muerte cardiovascular y hay una disminución importante de 0.77 del riesgo relativo de hospitalización por causas cardiovasculares. Entonces, no queda duda, el beneficio de los análogos GLP-1 se replica, esto es en comparación con los inhibidores de DPP4. Entonces, no cabe duda que el beneficio cardiovascular y metabólico de los análogos de GLP-1 lo podemos replicar en los estudios de vida real como este. Es importante mencionar que la evidencia es muy contundente a favor de los análogos de GLP-1. Y no es que yo quiera hablar mal de los inhibidores de DPP4, al contrario, sí buscamos darle su lugar, porque sí tienen su nicho de acción. Lo que pasa es que hay que ubicarlos de manera adecuada en un algoritmo que es progresivo y en el manejo de la diabetes y de todas aquellas comorbilidades que acompañan a la diabetes. Entonces, de acuerdo a esto, los análogos de GLP-1 tendrán que convertirse, como ya lo son, en una primera línea de manejo en el paciente con enfermedad metabólica, diabetes, y que aparte cursen con enfermedad cardiovascular. En este estudio donde se evaluaron los análogos de GLP-1 en desenlaces renales, tenemos el estudio IMPACT, fue una serie de muchísimos pacientes, incluyó casi 70,000 pacientes con diabetes, que aparte cursaban con sobrepeso y obesidad, y en algunos grupos, bueno, se dividieron en subgrupos, unos grupos tenían enfermedad renal crónica y otros no tenían enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, hay una reducción relativa del riesgo, relativo para el desenlace renal de cerca del 15%. Ellos evaluaron un compuesto renal. ¿En qué consiste ese compuesto renal? Una disminución de la tasa de filtrado glomerular de un 40 o 50%, o que duplicaran la creatinina durante el tiempo del seguimiento, o que la macroalbuminuria o albuminuria fuera persistente durante todo el estudio. Y bueno, nuevamente se replican los resultados de que los análogos de GLP-1 son superiores, incluso con mejoría o regresión del deterioro de la función renal, con mejoría de la tasa de filtrado glomerular, reducción de la albuminuria, en ocasiones hasta llegar a microalbuminuria, y
evidentemente, pues obviamente ya se había hallado en otros estudios, obesidad, efectos benéficos en peso, efectos benéficos en control metabólico. Nada más hay que ser muy pragmáticos para identificar para ubicar los resultados de estos estudios. Esto no quiere decir que vengan a utilizar o a ocupar un espacio que ocupaban los inhibidores de SGLT2. Por contra, son terapia añadida a los inhibidores de SGLT2. Después, ¿qué pasa en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada? Es decir, que ya están en terapia de sustitución de la función renal o que están muy cerca de requerirla. Entonces se evaluó la adición de inhibidores de análogos de receptor de GLP-1 contra pacientes que recibían inhibidores de DPP-4 en estadios terminales de enfermedad renal crónica o ya con terapia de sustitución. Entonces, fue una corte no tan grande, aproximadamente 240 pacientes. 150 pacientes fueron enviados al brazo del GLP-1 y 87 pacientes fueron enviados al brazo del inhibidor de DPP-4. ¿Cuáles fueron los resultados? Evidentemente, a favor de los análogos de GLP-1, con una reducción del peso aproximadamente del 10%, con un cambio de 1 punto porcentual en la hemoglobina glicada cuando los inhibidores de DPP-4 tuvieron un resultado neutro. Y quizá el hallazgo más importante de esto es la persistencia en el estudio. Se contabilizaron más de 1000 días en promedio que los pacientes toleraron el uso de los análogos de GLP-1 o de los inhibidores de DPP-4. ¿De qué nos habla esto? De que son fármacos que bien indicados, con buen seguimiento, el paciente se puede adherir a ellos. Y eso es importante porque estamos hablando ya de una enfermedad, ya de una complicación de una enfermedad como la enfermedad renal crónica, que desgraciadamente no va a desaparecer, ¿no? Entonces va a persistir ahí, a menos que tenga la fortuna de llegar a la terapia de reemplazo a través del trasplante, pues va a persistir con la enfermedad renal crónica. Y es muy importante cuando nosotros vemos la adherencia que puedan tener al fármaco, ¿no? En cuanto a la obesidad, bueno, pues evidentemente las incretinas ya forman parte y pilar fundamental de las guías de obesidad en todo el mundo, ¿no? Aquí en México tenemos nuestras propias guías de obesidad y están en el primer sitio de partida, ¿no? Entonces, se hizo el estudio SHAPE, en donde se evaluó una combinación, fue así como el SURPASS. Cuando tengan chance, como abreviario cultural, lo uso mucho con los residentes, métanse ahí en Spotify, esta plataforma de música. Hay un podcast de un muy buen amigo, Diego Espinosa, que hace un resumen de los ensayos clínicos en una forma un poquito más medio chusca, de repente medio mal hablada. Se llama Ensayista Cínico. Se lo recomiendo mucho y justamente me vino a la mente porque hace uno del SURPASS en donde se ponen a pelear a tirzepatida con semaglutide. Bueno, pues lo mismo se replicó en un ensayo de vida real que fue el estudio SHAPE. Entonces, en el estudio SHAPE se incluyeron casi 10,000 pacientes, en donde 6,800 fueron incluidos al grupo de semaglutida a 2.4 miligramos y 3,122 fueron incluidos al grupo de tirzepatida en dosis incrementales de 2.5, 5, 12.5, 10 y 12.5 miligramos. Ninguno llegó a 15 miligramos. Entonces, la pérdida de peso absoluta fue positiva en los dos, con una ligera ventaja para tirzepatida. Evidentemente, a mayor dosis, mayor pérdida de peso, ¿no? Y lo más importante es que cerca de un 45% de los pacientes alcanzaron una pérdida ponderal mayor al 5%. Esto es impresionante. Esos resultados, para los residentes que están chavos y ven esto, la verdad es que no se sorprenden, pero cuando yo hice la residencia, que quiero creer que no fue hace mucho, eran resultados impensables. O sea, pensar que un fármaco lograra reducir más allá del 5% de manera sostenida era impensable. Cuando vimos los resultados en los ensayos clínicos controlados de pérdidas ponderales cercanas al 20%, a mí se me caía la boca. Yo no lo podía creer. ¿Y qué pasa en la vida real? Se replica en la vida real, con un efecto mucho menos potente, quizá 4 o 5% menos comparado con los ensayos clínicos controlados, pero se replican los resultados. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, tirzepatida y semaglutida son efectivos para pérdida de peso en escenarios no controlados en la vida real. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes y obesidad?
tirzepatida. Tirzepatida también sale con grandes resultados. Y aquí es importante porque fue un estudio muy cortito, 12 semanas, a dosis muy bajitas, 5 miligramos de tirzepatida, en donde se logró una pérdida del peso corporal mayor al 5% en el 40% de los pacientes. Pero más allá de eso, cerca de un 20%, 18% de los pacientes lograron reducir más del 10% del peso corporal en 12 semanas, en 3 meses. Entonces, esto que nos dice, bueno, ya sabíamos, es bueno para perder peso, pero aparte es bueno y rápido para perder peso, ¿vale? Y aparte, no tenemos que llegar a las dosis tan elevadas como 15 miligramos que nos hablan los ensayos clínicos para lograr una pérdida de peso. Quizás si este estudio se siguiera durante más tiempo, pues tendríamos todavía datos mucho más interesantes que comentar. Esta me la voy a saltar porque al final traigo una de conclusiones. Y para darle el justo espacio a los inhibidores de DPP-4, no los quise dejar afuera. Entonces, los inhibidores de DPP-4 son fármacos que ya sabíamos que tienen, a través de los ensayos controlados, que tienen un perfil de seguridad bastante bueno. De hecho, durante mucho tiempo, dentro de los fármacos antidiabéticos orales en pacientes con una tasa de filtrado glomerular bajita, sin llegar a la terapia de reemplazo renal, los usábamos y los usamos y los seguimos usando con buen perfil de seguridad, que tienen ventajas metabólicas de reducción de hemoglobina glicada, que tienen efecto neutro en el peso, que no tienen propiamente un beneficio cardiovascular, pero ojo, no generan daño a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, son buenos fármacos, son fármacos nobles y son muy accesibles. O sea, cuando comparamos el costo de un inhibidor de PP4 contra un análogo de GLP-1, pues la realidad es que sí hay diferencias en los costos, ¿no? Traemos este estudio, que es el registro del J-Brand, que es un estudio pivotal para entender a los inhibidores de PP4 y tiene las características de un estudio de vida real. Entonces, es un estudio que fue prospectivo, que fue observacional, fue multicéntrico y que se dio un seguimiento de 3 años a cerca de 6,000 pacientes con diabetes tipo 2 y lo que encontramos es que se replicó que el fármaco es seguro, no hay diferencias en cuanto a los efectos adversos entre los inhibidores de PP4. Bueno, no les comenté, el diseño del estudio era en pacientes que ya tenían tratamiento para diabetes sin análogos de GLP-1 y que al tratamiento que tuvieran se les añadió alogliptina como ejemplo de inhibidor de DPP4. Entonces, no hubo más efectos adversos en el grupo de inhibidores de DPP4 cuando se comparó con el grupo control. Y sí hubo diferencias en el control glucémico, hubo una reducción de casi 0.6% en el control metabólico medido por hemoglobina glicada. Entonces, lo que concluimos de este estudio pues, es que ya sabíamos, los inhibidores de DPP4 son seguros, tienen pocos efectos adversos, ¿no? El estudio de Diapasón es un estudio epidemiológico que utilizó la adición de saxagliptina en una corte de pacientes diabéticos que ya recibían otro tipo de tratamientos. Se incluyeron cerca de 1,000 pacientes, fueron atendidos todos en centros de especialidad y se evaluaron diferentes desenlaces. Fue un estudio más de eficacia y seguridad, en donde se evaluó reducción de hemoglobina glicada, se evaluaron desenlaces que tuvieron que ver con el peso y se evaluaron complicaciones como la hipoglucemia. Los resultados es que los inhibidores de PP4 redujeron la hemoglobina glicada en un punto porcentual, hasta un 7%, y que cerca de cuando inició el estudio, solamente el 20% del tamaño de muestra tenía una hemoglobina glicada por debajo del 7%, cuando terminan el estudio, cerca del 50% de los pacientes tenían una hemoglobina glicada por debajo del 7%. En cuanto al peso, los pacientes que recibieron la saxagliptina tuvieron una pérdida promedio de 1.8 kilos, que significó menos del 1.5% de la superficie corporal, y la adherencia terapéutica, cerca del 80%, mantuvieron el consumo del fármaco durante los 3 años que duró el estudio.
El riesgo de hipoglucemia se evaluó y solamente se detectó en aquellos pacientes en quienes recibían como parte de su manejo, además del inhibidor de DPP4, insulina o sulfonilurea. En cuanto a los desenlaces cardiovasculares, recordemos que estos son estudios básicos cuando nosotros hablamos de terapéutica en diabetes, porque todos los estudios, todos los fármacos que se utilizan en diabetes tienen que demostrar seguridad cardiovascular, es decir, que no incrementan el riesgo cardiovascular. Entonces, lo que se hizo fue un estudio de jerarquización, en donde se fueron añadiendo diferentes fármacos a pacientes que ya recibían metformina para el control de su diabetes, y se evaluaron diferentes cortes, diferentes subgrupos, ¿no? El grupo de pacientes que recibió metformina más sulfonilurea, los que recibieron metformina más inhibidor de DPP4, los que recibieron metformina más GLP-1, los que recibieron metformina más inhibidor del SGLT2. Y que encontraron, bueno, pues evidentemente el estudio más favorable, el resultado más favorable, pues nuevamente fueron los análogos del receptor de GLP-1 con un resultado menos favorable para las sulfonilureas. Cuando hicieron la comparación por subgrupos entre los inhibidores de DPP4 y las sulfonilureas, hubo una reducción del MACE con las sulfonilureas de 0.9 de hazard ratio comparado contra, del inhibidor de DPP4 de 0.9 comparado contra las sulfonilureas. Cuando pusieron a competir a los inhibidores de DPP4 contra los GLP-1, pues sí, los GLP-1 ganaron. Entonces, pero lo importante de esto es eso, que que tiene un efecto neutro para riesgo cardiovascular, es decir, no te incrementa el riesgo cardiovascular y sí te confiere cierto grado de control metabólico, ¿no? Ya lo concluimos. Finalmente el último estudio, porque ya nos quedan 4 minutitos, la comparación de la efectividad de los ISGLT2, los GLP-1, los inhibidores de PP4 y las sulfonilureas en pacientes que tenían diabetes buscando control metabólico, pero además que tenían enfermedad renal, y se evaluaron los desenlaces renales. Entonces, nuevamente se ponen a competir los análogos de GLP-1 y los inhibidores de DPP4 con sulfonilureas y con los inhibidores de GLT2. Entonces, ¿qué se concluye de este ensayo? Que no fue un ensayo menor, fue publicado en el año 2020 y no me recuerdo la N del estudio, fueron, no recuerdo, pero sí, fue un estudio bastante grande, y nuevamente se replica que los inhibidores de DPP4 son superiores a sulfonilureas cuando hablamos del MACE de 4 puntos, ¿no? Con una reducción del hazard ratio con un hazard ratio de 0.9, ¿no? Tienen un perfil de seguridad muy bueno, sin importar si tienen o no deterioro de la función renal, lo cual es muy importante, y nuevamente hablamos de que cuando los ponemos a competir con los inhibidores de GLP-1, pues evidentemente pues no les va tan bien, ¿no? En cuanto a seguridad clínica para evaluar hipoglucemia o medida por hipoglucemia, cuando comparamos los inhibidores de DPP4, nosotros encontramos que son seguros, que no generan hipoglucemia, y esto es lógico. Si nosotros recordamos lo que nos platicó la doctora Castro hace rato de por qué no producen hipoglucemia, pues porque no son fármacos que sean ni secretagogos, ni que generen insulina, ni nada por el estilo. Lo que hacen es justamente alargar la vida media de las moléculas incretínicas que produce de manera natural nuestro organismo, ¿no? La única alerta que se tuvo fue una pequeña mayor incidencia de pemfigoide ampolloso en los pacientes que recibieron el inhibidor de DPP4. Por ahí en más no hubo mayores alertas. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir un inhibidor de DPP4? Cuando la meta sea controlar solamente los valores de glucosa. Esto es muy importante, y sobre todo en pacientes vulnerables, frágiles, con alto riesgo de caídas, pacientes de la tercera edad. Los inhibidores de DPP4 tienen que ser una opción que siempre tengamos en la mente, ¿de acuerdo?
porque son seguros, son cómodos, son efectivos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente después de lo que les acabo de comentar, ¿cuál sería el sitio en el algoritmo diagnóstico? Pues evidentemente lo primero que tenemos que ver para tratar diabetes y todo el complejo cardiometabólico es cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente. Si el paciente tiene obesidad, tiene en riesgo cardiovascular alto, tiene enfermedad renal crónica o riesgo de daño renal o tiene una enfermedad renal incipiente, pues evidentemente los análogos de GLP-1 o los análogos duales son la primera opción. Ese es el primer, no hay discusión, ahí tenemos que empezar. Si tenemos enfermedad renal crónica, tenemos que adicionar los inhibidores de SGLT2 a los análogos de GLP-1 o a los duales. Si no tenemos mayores comorbilidades y no hay un descontrol severo de la glucosa, los inhibidores de DPP-4 son una opción interesante. Lo mismo para aquellos pacientes, les decía, adultos mayores, ¿no? En 10 segundos suena la chicharra. En cuanto al hígado, bueno, se están corriendo algunos estudios, me voy a brincar esto, y este ya son las últimas 2 diapositivas. ¿Cuál es la concordancia? ¿Cómo se apaga esto? Bueno. ¿Cuál es la concordancia entre los ensayos clínicos controlados y los estudios de vida real? Pues la verdad es que es alta, sobre todo en desenlaces que tienen que ver, no los puse aquí por lo obvio, diabetes, control metabólico y obesidad, la concordancia es muy alta. Prácticamente se replican los resultados que vemos en los ensayos clínicos controlados con los ensayos de vida real. En cuanto a los desenlaces renales, la concordancia es alta. O sea, sí hay un efecto benéfico de usar una terapia con un análogo de GLP-1 o un análogo dual en pacientes que tengan daño renal incipiente o que tengan daño renal establecido. Estos resultados ya los habíamos visto en el estudio SOUL con semaglutida, ¿no? En esos grandes ensayos clínicos, y ahora lo replicamos en los ensayos de vida real, o sea, replica. En cuanto al hígado, todavía no tenemos datos suficientes, pero ahorita les traigo una primicia. Hay datos que sugieren que puede haber mejoría en cuanto a el deterioro del hígado, sobre todo cuando tenemos casos graves de MASH. Pero el problema es que los ensayos que se tienen no estudiaron los desenlaces de manera tan contundente. No tenemos reportes histopatológicos que demuestren esta reducción. Hay datos con biomarcadores no invasivos que muestran regresión de la fibrosis, pero no tenemos resultados contundentes para decir histopatológicamente, con una biopsia, hay regresión de la fibrosis, ¿de acuerdo? Pero hacia allá va esto. Estos son los ensayos clínicos controlados que están registrados en Clinical Trials, que están corriendo como ensayos de vida real y que están estudiando los diferentes desenlaces que hay. Para semaglutida es un estudio observacional que está estudiando desenlaces cardiovasculares en pacientes con obesidad. Hay otro que es prospectivo, también con semaglutida, pero de 2.4, que es un ensayo de vida real para pérdida de peso sostenida. Tirzepatide está siendo estudiada en otros 2 ensayos, uno retrospectivo y en uno fase 4, que están buscando desenlaces renales y otro de eficacia. Y el último es un combo de desenlaces cardiorrenales y hepáticos que está corriendo con semaglutida, y hay otro que está corriendo con análogo dual. Entonces, lo importante es que nosotros no solamente nos quedemos con la idea de que tenemos que bajar la glucosa. Sí, sirven para eso, pero actualmente la hipótesis o la apuesta es si el fármaco que voy a administrar tiene la capacidad de modificar la trayectoria de la enfermedad. Y eso, con los ensayos de vida real, sí se responde favorablemente en respuesta al uso de los análogos de GLP-1. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, las incretinas nacieron como una explicación fisiológica de la respuesta postprandial, pero son una plataforma de terapia multisistémica. Ya, perfectamente la doctora nos lo explicó con el monito que tenía todos los targets de los fármacos, son multisistémicos, no solamente son de glucosa. La evidencia de vida real confirma gran parte de los beneficios que se han demostrado en los ensayos clínicos controlados, especialmente con los análogos de GLP-1 y los análogos duales.
en control de peso, riesgo cardiovascular y protección renal. No todas las terapias incretínicas son iguales. Sí, comparten la misma vía de las incretinas, los inhibidores de PP4 y los análogos de GLP-1, pero evidentemente pues, los desenlaces no son los mismos. Ojo, y tip de buena práctica, nunca combinen un inhibidor de PP4 con un análogo GLP-1, por favor. ¿Sale? Muchas gracias y pues nada, es todo.